Buenas amigos de YouTube, mi nombre es Gini Penegas y a continuación vengo a darles un aporte. Este aporte está relacionado con las herramientas de desarrollo Visual Studio 2012 y el SQL Server 2012. En este caso quería presentarles este video tutorial de un proyecto que estoy desarrollando. Igual falta poco para que lo termine, pero quería darles unas pinceladas para que ustedes vieran más o menos qué hacía mi proyecto. Igual me gustaría mucho que me dieran sugerencias de qué más podría agregarle con el fin de facilitarle la tarea a nosotros los que somos los programadores, ¿verdad? En este caso les mostraré mi aplicación. Esta aplicación lo que se encarga es de poder realizar tanto procedimientos almacenados como poder generar código Visual Basic de funciones y código para poder realizar inserciones, eliminaciones, actualizaciones y consultas. En este caso, ve que aquí me dicen que me preguntan el nombre de mi servidor. Todos sabemos que podemos acceder a nuestro servidor mediante simplemente poner un punto o poniendo el nombre de mi servidor. En este caso, yo voy a colocar un punto y como pueden ver, se me va a cargar en este combo box los nombres de las bases de datos que yo tengo en mi equipo. Entonces yo voy a poder seleccionar cualquiera de ellas. Digámosle que voy a seleccionar la que dice SAC. E inmediatamente selecciono mi base de datos. Vea que me aparecen acá los nombres de las tablas que contiene esa base de datos. Entonces digámosle que yo voy a querer seleccionar lo que es la tabla de datos personales. La tabla de datos personales me va a arrojar bastantes campos, como ustedes pueden ver, que son de diferentes tipos. Entonces, ya una vez nosotros teniendo todos estos tipos, todos estos campos, podemos generar procedimientos almacenados que puedan insertar, que puedan eliminar, que puedan actualizar y que puedan consultar. En este caso, por ejemplo, vamos a hacer un procedimiento almacenado que nos permita realizar una inserción. Entonces, en este caso le damos acá donde dice generar el procedimiento almacenado. Acá nos dice dónde queremos guardarlo y le damos acá donde dice guardar y vamos a buscar a nuestro escritorio y como pueden ver acá se nos formó nuestro código del procedimiento almacenado. Ustedes igual van a poder copiar todo el procedimiento almacenado, copiarlo y van a irse a su base de datos. En este caso voy a buscar mi base de datos SAC, la despliego, me voy donde dice programación, acá donde dice procedimientos almacenados. Vamos a borrar el que tenemos porque ya tenía un procedimiento almacenado de insertar y vamos a darle clic derecho acá, vamos a darle donde dice nuevo procedimiento almacenado. Borramos lo que está acá, pegamos nuestro procedimiento almacenado y como pueden ver ejecuta sin problemas. De hecho podemos darle a ejecutar y vea que nos dice consulta ejecutada correctamente. Entonces bueno, mi aplicación se encarga de poder realizar procedimientos almacenados de inserción para cualquier base de datos, para cualquier tabla que yo quiera escoger. Y como ustedes pueden ver, nuestro procedimiento almacenado se va a tomar el tipo de datos que contiene realmente en la base de datos para que sea más exacto. También podemos hacer eliminaciones sin parámetro y con parámetro. En este caso sabemos que las eliminaciones sin parámetro es simplemente poder eliminar todos los registros de nuestra base de datos, o sea no hay ningún where que nos permita realizar ese filtro, pero también podemos hacer una eliminación con parámetro, que es utilizando lo que es el where. Entonces vamos a hacer una sin parámetro y una con parámetro para que entiendan más o menos. Acá voy a generar un procedimiento almacenado de eliminar. Acá le doy que guardarse acá, entonces voy acá a mi escritorio, buscarlo y acá está. Como ustedes pueden ver es sin parámetro, simplemente crea un procedimiento almacenado y dice que borre todo, borre datos personales, la tabla de datos personales. Entonces lo que él va a hacer es borrar todo, pero también yo puedo generar un procedimiento almacenado mediante algún where. Entonces digámosle que quiero borrarlo cuando encuentre algún apellido en específico. Entonces en este caso vamos a darle generar procedimiento almacenado, le damos guardar, le decimos que sí queremos reemplazarlo y como pueden ver se nos forma un procedimiento almacenado que en este caso ya tendría un parámetro que sería el dato por el cual va a ser la eliminación, que en este caso sería apellidos. Entonces como ven acá se borra datos personales donde el apellido sea igual al parámetro que se creó por defecto. Entonces como pueden ver ya vimos que hace inserciones, hace eliminaciones y lo mismo hace con lo que son las actualizaciones y las consultas. Aquí yo puedo seleccionar, bueno, todos mis campos, pero excepto uno. En este caso, ¿por qué no se me seleccionó apellidos? Porque apellidos está seleccionado dentro del where. Entonces, una vez que nosotros vamos a hacer la actualización, sabemos que no podemos hacer una actualización de todos los campos. ¿Por qué? Porque siempre vamos a ocupar un campo que nos va a servir de referencia para saber dónde vamos a actualizar. Entonces, en este caso, no podemos actualizar apellidos porque es el dato por el cual estamos haciendo el filtro, el where.
Entonces en este caso, por ejemplo, digámosle que yo uso en este caso IDEN asociado. Selecciono IDEN asociado y ve cómo se me quita del checklist box, porque yo no podría hacer una actualización del dato IDEN asociado por el hecho que es el dato que estoy utilizando para mi cláusula where. Entonces igual acá yo podría hacer una actualización, por ejemplo, vamos a ver acá, generar un procedimiento almacenado. Aquí se me forma mi procedimiento almacenado y como pueden ver, acá me forma todos los parámetros que ocupa para hacer la actualización de los que yo seleccioné y aquí me hace justamente el procedimiento almacenado. Lo mismo para una consulta. Yo puedo seleccionar en este caso todos los campos y realizar una consulta. Como pueden ver acá se me forma la consulta y ve que aquí en lugar de ponerme todos los campos separados por coma, él me pone un asterisco, dando como entendido de que él seleccionó todos los campos. Si yo llego y quito uno, ya no me pondría el asterisco. Vuelvo a generar el procedimiento almacenado, digo que deseo reemplazarlo y como ustedes pueden ver acá, ya él me hace la consulta, pero por medio de cada uno de los campos de la base de datos. Igual a esto yo le puedo ponerle sentencia where o no ponérsela. Si yo no se la pongo, simplemente va a consultar todo de la base de la tabla que estemos utilizando. Si le pongo where, él va a consultar toda la tabla donde, o sea, where el ID asociado sea en alguno en específico. Entonces, como podemos ver, ya dijimos que podíamos de cualquier base de datos, de cualquier tabla, poder hacer procedimientos almacenados de inserción, de eliminación, de actualización y de consulta, utilizando parámetro o no utilizando parámetro, que sería como usar where o no usar where en este caso. Falta mucho por agregar a la aplicación. O sea, si bien es cierto que hay muchos tipos de consultas, como por ejemplo los que utilizan un AND, un OR, pero ahí estamos trabajando para ello. O sea, poco a poco vamos a ir incrementando y perfeccionando la aplicación con el fin de facilitarle la tarea al programador. Bueno, esa es la mitad de lo que realmente hace mi programa. La segunda parte es que él puede generar código Visual Basic de inserciones, de eliminaciones, de consultas y de actualizaciones. Para nadie es un secreto que es bastante tedioso tener que trabajar con una tabla que tenga 20 y resto de campos y tener que hacer un insert into nombre campo 1, nombre campo 2, nombre campo 3 y así sucesivamente cada uno de los campos. Y cuando vas a introducirlo dentro de los values hay que tener cuidado porque si trabajas con functions hay que determinar bien si el campo de la base de datos es texto o no es texto. Si es texto, lleva comillas simples, comillas dobles, ampersand. O sea, se vuelve muy tedioso para un programador tener que codificar eso. Y todos sabemos que en la programación no hay margen de error. Por el hecho de que si usted se equivoca en una comilla simple, en algún nombre de alguna tabla, tal vez lo pusiste con mayúscula el primer dato y no era con mayúscula, se vuelve muy engorroso trabajar de esta forma. También es muy difícil, o sea, hacer procedimientos de inserciones si trabajamos con funciones. ¿Por qué? Porque tenemos que estar observando la base de datos para saber exactamente cómo se escribe el campo. Entonces eso se vuelve una tarea muy difícil. Entonces yo me puse a pensar que yo podía solucionar justamente ese inconveniente. Entonces la idea es que esa aplicación pueda generar no solo procedimientos almacenados, sino que pueda generar módulos de conexión para poderme conectar a cualquier base de datos. También que pueda generar código de funciones para poder hacer el código SQL desde el mismo Visual Studio y que pueda generar código para trabajar inserciones, eliminaciones, actualizaciones y consultas mediante lo que son los procedimientos almacenados. O sea, nosotros ya creamos los procedimientos almacenados, pero también puedo crear código desde el Visual Basic para poder utilizar esos procedimientos almacenados y darle una función realmente importante. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es simplemente primero vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a crear un nuevo proyecto ahorita para que ustedes puedan ver cómo yo puedo realizar incluso conexiones a mi base de datos. Entonces lo que yo voy a hacer es esto. Primero que todo voy a hacer acá un módulo de conexión para que ustedes vean que realmente se conecta a una base de datos. Entonces digámosle que me quiero conectar a una base de datos denominada SAC. Entonces yo voy a llegar acá y me van a pedir el nombre de mi string de mi SQL connection. Entonces en este caso voy a ponerle CONN. Me está pidiendo también que debo indicar lo que es el nombre de mi SQL coma. Pero para por lo menos lo que con respecta a crear un módulo de conexión, simplemente ocupo lo que es mi SQL connection. Entonces ya podría yo presionar bien el botón de generar módulo de conexión e igual me lo haría. Entonces como ustedes pueden ver, generar módulo. Aquí me dice qué nombre quiero ponerle, le doy que aceptar, me dice dónde quiero guardarlo, le digo que en el escritorio. Y como ustedes pueden ver, me creó
un TXT con un nombre denominado conexión SAC, que realmente tiene mi conexión a una base de datos. Entonces vamos a probarlo si realmente es cierto. Vamos a copiar este código y para razones de práctica, dentro de mi mismo proyecto voy a hacer un nuevo módulo que le vamos a llamar conexión. Entonces vamos acá, agregamos un nuevo módulo. A este módulo le vamos a poner conexión. Y acá vamos a borrar lo que tenemos y vamos a pegar el código que les acabo de facilitar. Entonces, como ustedes pueden ver, sin errores. Entonces vamos a probar si realmente se conectó. Vamos a hacer que si se conectó, acá nos mande un mensajito que diga te has conectado. Entonces simplemente para razones de prueba, dentro de este formulario, que es el formulario de mi aplicación, voy a hacer un llamado a justamente el procedimiento abre y conectar. ¿Cómo se llama? Conectar con SAC. Vamos a poner acá conectar con SAC. Entonces voy a ejecutar la aplicación y si hay conexión a la base de datos, él me debe arrojar que de un mensajito que diga mediante un MS Box te has conectado. Entonces vamos a ejecutar la aplicación. Te has conectado. Como pueden ver, ya generó el código del módulo para hacer una conexión. Entonces ustedes podrán ejecutar la aplicación y poder hacer una conexión a cualquier base de datos que ustedes quieran realizar la conexión. Entonces en este caso voy a volver el código como la teníamos. Vamos a quitar esta prueba para que ustedes vean que ya funcionó. Y vamos a irnos a ejecutar mi aplicación. Y en este caso vamos a realizar un método de inserción, una función de inserción. Entonces con la misma base SAC vamos a trabajar con la matrícula, no más, la misma SAC. Y vamos a trabajar con una tabla que tenga bastantes, como por ejemplo datos personales. Acá yo, digámosle que voy a hacer un insert mediante funciones. Entonces yo lo que voy a hacer acá es colocar el nombre de mi SQL connection, que en este caso le voy a poner por ejemplo conexión, y el nombre de mi variable SQL command, que en mi caso voy a poner cmd. Entonces ya vimos que probamos lo que es generar módulo de conexión. Ahora vamos a probar cómo generar functions. Entonces en este caso voy a generar un function y le voy a dar aquí generar código function. Y como ustedes pueden ver, se me muestra todo el código para realizar mi función. Entonces yo voy a copiar este código. Vamos a copiar este código y vamos a ir a nuestro módulo que hicimos de conexión. Y vamos a llegar acá y pegamos el módulo. Vamos a ver acá, tenemos que volver a ejecutar la aplicación. Vamos a volverlo a hacer de nuevo. Seleccionamos la base de datos SAC. Seleccionamos lo que es la tabla, datos personales. Decimos que queremos hacer una actualización. Introducimos nuestra variable de conexión y nuestro SQL command. Y generamos lo que es el código de la función. Teniendo la aplicación abierta, vamos a copiar control C y lo vamos a pegar aquí. Mientras lo vamos a pegar en un bloc de notas. Entonces, vamos a detener la aplicación, vamos a ir al bloc de notas y vamos a copiar todo lo que es el texto de nuestro método o nuestra función de inserción. Entonces pegamos acá. Y como ustedes pueden ver, aquí me arroja por el momento un error porque no he creado dentro de mi módulo de conexión lo que es la variable de tipo SQL connection. Entonces para quitar ese error simplemente acá escribimos el nombre de la variable que colocamos y vamos a decir que es un tipo de SQL connection. SQL command, disculpe. Y como ustedes pueden ver, ya el error se me desaparece. Entonces, como ustedes pueden ver acá, me genera todo el código. Vean, insert into datos personales y me va nombrando cada nombre de la tabla. Y como ustedes pueden ver, arriba, dependiendo del tipo de dato que esté dentro del SQL, él le pone dentro de los parámetros del método el tipo de dato que es. Por ejemplo, si es un numeric o un decimal, él coloca en el Visual Studio un double. Si es un varchar, en varchar, en text, él coloca un string. Como ustedes pueden ver, aquí está justamente todo el código, ¿ve? Values, ¿ve? Todo el código para poder realizar nuestra inserción a nuestra base de datos. Entonces, ya para que ustedes puedan probar la aplicación, simplemente tendrían que hacer un llamado a
la función datos personales y dentro de los paréntesis ir pasando cada uno de estos tipos de datos. Entonces digámosle que usted tiene un TXT, un textbox que almacena la ID asociada, entonces debería colocar acá el nombre de su textbox.text. Entonces así como aquí digo, ya aquí está la aplicación justamente generando el código. Entonces vamos a seguir mostrándole más que lo que es la aplicación. Como pudimos ver, ya realizaba lo que eran inserciones. Entonces vamos a probar con otra base de datos. Digámosle que matrícula. Vamos a seleccionar la tabla profesor. Y vean que aquí hay algunos campos. Entonces aquí en este caso lo que vamos a hacer es el código para poder borrar. Entonces vamos a borrar. Y vamos a decir que queremos borrar todo. Porque no estamos utilizando la referencia where. Entonces simplemente acá ponemos nuestras variables de conexión. El SQL command que se ocupa para poder eliminar. Y generamos los códigos function. Como ustedes pueden ver, aquí me genera el function y lo que hace simplemente es un delete de la tabla de profesor from profesor. Entonces él va a eliminar todos los profesores que se encuentren en la tabla profesor de la base de datos matrícula. Si queremos hacer algún filtro where, donde digamos le queremos borrar los profesores que se llamen Felipe, por ejemplo, simplemente activamos el parámetro y buscamos por nombre y generamos el código function y genera. Ve que aquí me pone un parámetro diciendo que va a recibir un nombre y este byval es el nombre del profesor que deseamos eliminar. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando decidimos utilizar esta función, simplemente desde el botón hacemos un llamado a la función profesor y enviamos el texto del nombre del profesor que queremos eliminar. En este caso, si ustedes ese nombre lo capturan desde un textbox, deberán colocar su nombre del textbox.text. Igual para actualización, él brega y puede hacer la actualización. Digámosle que queremos hacer la actualización por medio de lo que es la identificación del profesor, que es única. Entonces acá podemos llegar igual. Si damos a clic a este botón, vea que ahí nos dice un error que complete los datos solicitados. Entonces acá yo iré a conectar lo que me están pidiendo, que es la variable de conexión y el SQL command, y generar lo que es el function. Y como ustedes pueden ver, él me va a generar toda la función para poder actualizar justamente mi tabla de la base de datos. Lo mismo para las consultas. Él puede hacer una consulta de todos los tipos de datos o puede hacer consultas para llenar componentes como lo es el data grid view. Entonces yo puedo generar una consulta normal, por ejemplo, digámosle que quiero la identificación de un profesor que se llame Pepe, por ejemplo. Entonces yo en la consulta, lo único que quiero es la identificación. Entonces aquí digo, seleccióneme la identificación del profesor donde el nombre sea igual a alguno en específico. Entonces en este caso vamos a ver cómo ahí el profesor, vamos a quitar estos campos, nada más estoy consultando la identificación donde el nombre sea alguno en específico. Entonces acá simplemente escribimos nuestra variable de conexión, nuestro SQL command y nuestro SQL data reader, que en mi caso voy a ponerle respuesta o data reader. Entonces aquí genero el código. ¿Ve? Como pueden ver, aquí me hace una consulta. Seleccióneme la identificación de la tabla profesor donde el nombre sea igual a nombre. ¿Y quién es nombre? El nombre es el parámetro de la función. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes quieren utilizar la función, ustedes deben hacer un llamado a la función y dentro de ese llamado deberán colocar dentro de los paréntesis el nombre del profesor que desean justamente obtenerle la identificación. Entonces, como ustedes pueden ver, muchas personas trabajan mediante function dentro del SQL, dentro del Visual Studio, disculpe. Pero hay ciertas personas que trabajan con procedimientos almacenados, que todos sabemos que es un poco más seguro, y lo trabajan igual mediante código desde el mismo Visual Studio. Entonces, yo también quise implementar ese código para que ustedes, los que trabajan con procedimientos almacenados, puedan utilizar mi aplicación y generar los procedimientos, generar el código para poder relacionarlos con los procedimientos almacenados que la misma aplicación también genera. Entonces, digámosle que yo quiero hacer una inserción ahora, pero mediante procedimientos almacenados. Entonces, lo que yo hago es seleccionar la inserción y acá me voy y busco justamente la parte donde dice qué campos quiero insertar. Entonces yo selecciono, en este caso voy a seleccionar todos y voy a generar aquí donde dice generar código SP. Y vea cómo le doy clic al generar código SP, vea cómo me genera toda la función para poder trabajar ahora con procedimientos almacenados. Lo mismo lo hace para el borrado, por ejemplo. Vamos a borrar alguno. Vamos aquí a escribir nuestra variable de conexión, nuestro CMD y genera código. Genera
el procedimiento almacenado dependiendo de la circunstancia. Digamos que queremos actualizar, entonces vamos a actualizar ahora digámosle que vamos a actualizar por teléfono. Entonces ahora seleccionamos teléfono y acá escribimos nuestra variable de conexión, nuestro command, y generamos el procedimiento almacenado. Y vea que él me genera el procedimiento almacenado con los valores y me trae los parámetros del SQL y los acopla a lo que es la función dentro del Visual Studio. Entonces ya vimos que nuestra aplicación insertaba, eliminaba, consultaba y modificaba, generaba lo que son procedimientos almacenados con y sin parámetros, y también genera módulos de conexión para que ustedes puedan realizar el módulo de la conexión de cualquier base de datos, y genera el código de funciones dentro del mismo Visual Studio para poder insertar, eliminar, actualizar y consultar. Igual genera código Visual Basic para poder codificar lo que es las inserciones, las eliminaciones, las actualizaciones y las consultas, trabajando con procedimientos almacenados alojados dentro de una base SQL. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros aquí vamos a poder generar tanto el procedimiento almacenado, agregar ese procedimiento almacenado dentro de nuestra base de datos SQL y poder generar el código para poder con ese procedimiento almacenado hacer un llamado desde nuestra aplicación. Así no tendremos así no tendremos que codificar absolutamente nada, la aplicación lo haría. Entonces, nada más se me olvidaba decirles que también generaba consultas y hacía métodos para llenar de Data Grid View. Por ejemplo, en este caso va a ser una consulta. Digámosle que quiero simplemente la identificación, el nombre y el apellido de mis profesores. Entonces, lo que voy a hacer acá es llenar las variables que se me están pidiendo, que es la variable de conexión, la variable command y el data reader, y acá voy a darle check donde dice cargar consulta Data Grid View. Entonces en este caso selecciono cargar consulta Data Grid View y me va a pedir estos dos componentes, el adapter y el dataset. Entonces en el adapter voy a ponerle, por ejemplo, adaptador, y en el dataset voy a ponerle datas. Entonces lo bueno de esto es que ustedes pueden acoplar las variables que están relacionadas con lo que es la base de datos. Ustedes pueden acoplarla a como ustedes están acostumbrados a utilizarla. O sea, no es estático. Yo puedo ponerle a mi SQL Connection CONN, puedo ponerle conexiones, puedo ponerle conexión. Ustedes lo acoplan a sus gustos. Entonces en este caso lo único que hago acá es generar el código functions. Entonces aquí llego, genero el código function, y como pueden ver aquí lo que me hace es generarme un procedimiento que me llena un Data Grid View. ¿Cómo hago para que funcione? Entonces simplemente vea que aquí dice byval data grid view. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes van a utilizar esta función, simplemente desde el botón hacen un llamado a cargar profesores, y dentro de los paréntesis van a colocar primero el nombre de su componente data grid view. Entonces, si su componente data grid view se llama data grid view 1, van a poner data grid view 1, y después aquí dice byval teléfono as string. Vea que vamos a hacer una consulta del nombre del ID, del nombre y los apellidos de un profesor cuando el teléfono sea alguno en específico. Entonces acá deberán colocar como segundo parámetro el teléfono del profesor que desean visualizar dentro de su componente Data Grid View. Ustedes igual ahí pueden acoplar las consultas como ustedes gusten. Entonces esa es mi aplicación. Faltan hacerle algunos detallitos, pero como ustedes pueden ver nos facilita un montón el trabajo a nosotros los programadores, y pues simplemente quería compartírselas para ver qué opinaban, qué podía agregarle, qué podía quitar, qué no les parecía. Para eso estamos, amigos, para compartir nuestro conocimiento, y espero que les haya sido de ayuda mi nuevo tutorial, y más adelante subiré ya finalizada mi aplicación. Entonces me despido ahí, saludos, y desde Costa Rica se despide su amigo Jenny.